Muy buenos días, mis queridos hermanos. Quisiera invitarles en esta mañana a leer en Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10. Es un pasaje que hemos leído en muchas oportunidades, pero que cada vez que lo leemos realmente nos asombramos de lo que la palabra puede indicarnos en cada momento de nuestra vida. El capítulo 3, versículo 1 dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que estaba sentado o que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Saben? Pensaba en este lisiado. Un lisiado es una persona que tiene una lesión permanente en sus pies, y dice la Biblia que él lo era de nacimiento. Y pensaba en todas las personas que se nos cruzan a diario, cuántas personas que se nos cruzan en la calle, a veces en los negocios, y a veces también en nuestra vida cotidiana, ¿no? Trabajo, estudios y demás. Ahora, Pedro y Juan iban al templo y seguramente lo hacían habitualmente, como dice Reina Valera, que ellos iban a la hora novena, a la hora de la oración, y subían juntos, iban dos en dos. Y saben, esto me hacía pensar también que muchas veces vamos hacia el templo, obviamente a las reuniones que están organizadas, pero ¿cuántas veces prestamos atención a la gente que nos cruzamos en el camino? ¿Cuántas veces prestamos atención a aquellas personas que están lisiadas, que están postradas, que están en una situación de la cual no pueden salir? Debo reconocer que muchas veces mi esposa va por la calle y para, y a veces se toma mucho tiempo para poder estar charlando con personas que vienen a pedirle o que de pronto tienen una necesidad, y ella se toma todo ese tiempo para saber qué le pasó, cómo está, y obviamente presentarle lo más importante, que es a Jesucristo. Dice que Pedro y Juan prestaron atención al pedido de este mendigo. El hombre, dice la palabra, que estaba sentado junto a la puerta La Hermosa, pero del lado de afuera, porque no podía entrar. Y esta puerta es una puerta de la cual se ha comentado bastante, y no vamos a ahondar en ese tema, pero es llamativo que se llame La Hermosa cuando realmente quien estaba allí estaba lisiado, pero iba a encontrar la hermosa entrada al templo, a la presencia misma de Dios, pero por sobre todas las cosas al encuentro con Jesucristo. Ahora, ¿qué tenían y qué no tenían Pedro y el lisiado? En primer lugar, Pedro no tenía plata. Pero saben, el lisiado seguramente algo de plata tenía, porque le daban limosnas, a eso iba. Pero la plata no podía sacarlo de esa situación. Sin embargo, lo que le pide, desconociendo obviamente lo que él podía recibir de Pedro, lo que le pide es plata, más plata.
¿Y cuánta gente pide más plata y plata, pero siguen estando en esa situación triste de no poder salir adelante, en sus vidas, en su interior, en sus corazones? El lisiado no tenía la fe en Jesús, pero Pedro sí la tenía y lo podía compartir con él. Ahora, el lisiado tampoco tenía fuerzas para levantarse. Por eso Pedro lo toma de la mano, dice que lo toma de la mano derecha. Ahora, Pedro y el lisiado no podían hacer el milagro, pero Dios sí. Y la palabra dice que al instante cobró fuerzas donde estaba imposibilitado. Cobró fuerzas en aquello que lo tenía postrado y que no permitía que él pueda moverse por sí solo. El lisiado abrazó la fe en Jesucristo y de un salto se puso en pie y comenzó un nuevo camino. Miren, es maravilloso ver cómo la palabra describe. Lucas se toma el tiempo de describir paso por paso en la instancia de este hombre. Y qué maravilloso es ver los resultados de creer. Miren, entró al templo con Pedro y con Juan. No quería despegarse de ellos. Saltaba de alegría adentro del templo. Aquello que lo tenía postrado ahora no le impedía, porque ya había sido liberado de aquellas cadenas de la enfermedad que lo mantenía postrado. Comenzó a alabar a Dios, no a Pedro y a Juan, pero sí estaba con Pedro y con Juan, y él alababa a Dios. Y el resultado de que toda la gente vea la instancia de esta persona hizo que se llenaran de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Pedro más adelante va a aclarar que no sabía por qué se ponían tan asombrados, porque el que había hecho este milagro es nada más ni nada menos que el mismo Dios que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos. Ahora quisiera que nos quedemos con 4 preguntas en este día, hermanos. ¿Nos detenemos a atender a las personas o nos preocupamos mucho más por los programas, por ir a la iglesia, que es muy importante y que tenemos que hacerlo y es un mandamiento, y no hacerlo es un pecado? Pero nos ocupamos de aquellos que están a nuestro alrededor. Nos detenemos a ver a aquellas personas que están postradas alrededor de nuestra vida. Miren, lo más importante que podemos mostrarle de amor al Señor, realmente de todo corazón, es el amar a las personas. Podemos hacer muchas tareas, muchas cosas, pero el amor hacia las personas es lo más importante que el Señor espera de nosotros. Le tendemos, en segundo lugar, le tendemos una mano para darles lo que tenemos. A veces no lo que ellos piden, pero sí lo que tenemos. Quizás no tengas un centavo, pero tenés a Jesucristo, y eso es más importante que todo el oro del mundo, porque este hombre con la más plata no hubiese salido de esa situación, pero abrazando la fe en Jesucristo, sí salió de esa situación. ¿Y qué vemos cuando reciben a Jesucristo estas personas? Miren, este tiempo allí en Villa Pegüeña ha sido un tiempo realmente de mucho gozo al ver muchas personas pasar de muerte a vida. Y cuando las personas abrazan la fe en Jesucristo, su vida cambia completamente. Ya la sonrisa abarca su rostro cuando había una mirada de tristeza. Ya sus pies comienzan a saltar. El otro día veía a jóvenes mayores, gente adulta, jugando como niños en el salón de la iglesia, pero por sobre todas las cosas reflexionando al escuchar la palabra de Dios. Qué hermoso que es ver el resultado de una persona que le fueron perdonados sus pecados, cómo
su rostro cambia, cómo su físico comienza a moverse distinto, cómo la mirada sobre las cosas se transforma de una punta hacia la otra, podríamos decir, cambia 180 grados. Y no cabe duda que esta actitud y este reflejo y este testimonio hace que verdaderamente muchos puedan asombrarse y creer. ¿Cómo se extiende el Evangelio cuando estas personas dan testimonio? Realmente se extiende muchísimo. No es solo predicar desde un púlpito, no es solo llevar el mensaje en masa, es mucho más cuando lo hacemos individualmente o de dos en dos, persona a persona, y podemos tener ese contacto no solo visual, sino ese contacto físico. Como Pedro extendió la mano hacia aquel lisiado, nosotros podamos extender la mano hacia cada uno de aquellos que se nos cruzan en la vida y que quizás sea la única vez que le veamos. Que en este día podamos tener un corazón sensible, pidámosle al Señor que nos guíe a dar una mano a los lisiados que han de cruzarse en nuestro camino. ¿Para qué? Para que sean rescatados de esa condición, sean perdonados sus pecados y sean puestos a caminar en un camino precioso que nos lleva hacia el cielo, y absolutamente toda la gloria sea para nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.